En clases anteriores hemos estudiado parámetros importantes al momento de describir fluidos, por ejemplo, la presión o la densidad. Estas lámparas utilizan la diferencia de densidad entre este líquido y este otro fluido para un efecto decorativo. Por efecto de la temperatura que se produce, el cambio de temperatura generado por la lámpara, cambia las densidades y produce el movimiento de este elemento opaco. Vamos a presentar ahora otro parámetro importante, la tensión superficial. Es esta propiedad de los fluidos la que explica que se forme, como en este caso, una especie de membrana que está cubriendo el centro de este aro, membrana que es tensa, está tensada como un parche de un tambor. Es el hecho de que esta membrana tensa se genere en la superficie de un líquido lo que explica que, por ejemplo, este insecto pueda estar sostenido en la superficie de ese líquido. Notemos cómo con sus patas, en los lugares donde está descargando su peso, se produce el hundimiento de esa membrana tensa, tal como se produciría el hundimiento en el lugar donde estamos parados en una escama elástica, que también consiste justamente en una membrana elástica sometida a tensión. ¿Por qué se produce esta membrana elástica que queda tensa? Se explica en parte por lo que vemos en esta imagen. Una gota que esté dentro del líquido está sometida a presiones en todas direcciones. En cambio, las gotas que se encuentran sobre la superficie del líquido, en la capa límite entre el aire y el líquido, se encuentran sometidas a presiones que no quedan equilibradas. Esto es lo que genera esta membrana tensa. En este video vemos justamente cómo este insecto se mantiene sostenido sobre esta membrana tensa o cómo estos objetos metálicos se mantienen sobre la superficie sin hundirse. Vemos las gotas del centro del fluido sometidas a presiones en todas direcciones, mientras que las de la periferia se encuentran con cierto desequilibrio que genera esa membrana tensa. En estos dos recipientes vamos a agregar agua y alcohol. El agua y el alcohol tienen distintos valores de esta propiedad tensión superficial. La del agua es mayor y hace que este tramo de cuchilla de trincheta se mantenga. En cambio, en el alcohol se hunde inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa membrana está mucho menos tensa debido a que esta propiedad, tensión superficial, en el alcohol es mucho menor. Aunque lo ponemos con cuidado, igualmente se hunde. Ahora vamos a volver a colocar esa cuchilla sobre la superficie del agua y lo que hacemos es agregar unas gotas de alcohol. Vean cómo prácticamente al instante, con muy poca concentración de alcohol, se vence la tensión superficial y el objeto se hunde. Una cuestión similar, de nuevo una hoja de trincheta en agua puesta con cuidado, un alfiler también metálica puesta con cuidado, según Arquímedes se deberían hundir, pero si las apoyamos así sobre la superficie sin romper esa membrana, entonces se mantienen. Lo que se va a agregar es detergente, un jabón al agua, con cuidado sin volcar. Con muy poca concentración de ese detergente, el objeto metálico se hunde. ¿Por qué? Porque se ha vencido esta tensión superficial que generaba esta membrana tensa. Este efecto de romper, de disminuir esta tensión superficial con jabón en agua, es lo que permite el lavado de las prendas, permite que ese agua con jabón, con un detergente,
penetre en las fibras de la prenda y disuelva, por ejemplo, la grasa o la suciedad. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, lavamos los platos. Agregamos un detergente para que disminuya la tensión superficial del agua, pueda penetrar en la grasa que pueden tener estos utensilios de cocina. Esta tensión superficial se genera, como decimos, en la capa límite entre, por ejemplo, un líquido y otro fluido como el aire. Pero cuando una gota de ese líquido está sobre una superficie de un sólido, notemos que hay varias capas límites. Una entre el líquido y el aire, pero hay otra entre el líquido y el sólido y una más entre el sólido y el aire. Estas fuerzas debidas a esta tensión superficial se manifiestan en las tres capas límites y dependiendo de los valores relativos va a hacer que esta membrana tensa tenga una forma u otra. Esta membrana tensa en la superficie de esta gota de agua es lo que define la forma justamente de esta gota, de este fluido, en este caso agua, sobre este sólido específico y en contacto con otro fluido como un aire también, un fluido específico. Lo que ocurre es que, según como sean esos valores de tensión superficial, entre el sólido y el aire, o entre el líquido y el aire, dependiendo de los valores relativos de estas tensiones superficiales, ocurre que si la tensión superficial entre el sólido y el aire es menor que entre el líquido y el aire, este ángulo de contacto va a ser mayor de 90 grados y se va a producir una gota con esta forma en la que se dice que este líquido no moja a la superficie de apoyo. En cambio, si el ángulo de contacto es menor a 90 grados, diremos lo contrario. Vemos como esta gota parece estrellarse contra esta superficie sólida y diremos que en este caso este líquido moja a la superficie. Es lo que decíamos en el caso del agua con detergente y una prenda textil cuando queremos lavarla. En este caso podría penetrar esta gota de agua jabonosa en la textura de la prenda. Vemos en este ejemplo esta superficie sólida que en el perímetro está tratada con un material que justamente cambia el valor de tensión superficial. Vemos que la gota no moja a esta superficie, en cambio en la parte central, donde se ha cambiado las propiedades de tensión superficial del sólido, el líquido no se adhiere. Imaginen la importancia de esto en, por ejemplo, la protección de materiales textiles. Por ejemplo, si yo pintara con este producto el sillón del living de mi casa, impediría que si se me vuelca algún líquido se manchara ese sillón. Pero lo mismo, fíjense la importancia de esto si con este mismo material con que he pintado el borde de esta superficie pintara toda una fachada. Estaría impidiendo el ingreso del agua al material de esa fachada. Si miráramos con cuidado la zona de contacto entre el líquido, el aire y el sólido, veríamos que por efecto de esta tensión superficial, ese punto de contacto no sigue la horizontal, sino que por efecto de estas fuerzas desequilibradas se produce esta forma, este menisco. Se ve un ascenso de esta superficie de contacto. Si colocáramos un tubo de pequeño diámetro, veríamos incluso que por efecto del menisco en un extremo y en el otro, notaríamos un ascenso directamente del líquido o de un líquido como por ejemplo el agua en un tubo de vidrio. Mientras menor sea el diámetro de ese tubo, mayor es la altura a la que asciende el líquido en ese tubo. Por eso este fenómeno se llama capilaridad, porque es tanto más notable cuanto menor es el diámetro de este tubo
será mucho más notable si el tubo es tan finito como un cabello, de tan pequeño diámetro como un cabello, por eso el término capilaridad. Esto se observa cuando este líquido tiene un ángulo de contacto menor a 90 grados, como dijimos, un líquido que moja a la superficie, en este caso agua y vidrio, por ejemplo. Pero en el caso del mercurio, tiene un ángulo de contacto mayor a 90 grados, por lo tanto el líquido no moja al vidrio y lo que se observa es un descenso del líquido en el tubo. En este video vemos cómo con calor se ha afinado el diámetro de este tubo de vidrio hasta generar justamente un capilar, disminuir el diámetro del tubo de vidrio. Si lo partimos con cuidado, vamos a generar un capilar abierto. Lo que se va a hacer es sumergirlo en una cubeta que tiene un agua coloreada, para que notemos el ascenso del agua por el capilar. Como decíamos, mayor la altura que va a ascender, cuanto mayor la altura que va a ascender el líquido, cuanto menor sea el diámetro de ese tubo. Este efecto, repetimos, capilaridad, porque esta altura tanto mayor cuanto menor el diámetro del tubo. Esto explica una patología de la construcción muy común, justamente la humedad por capilaridad. ¿Qué es lo que ocurre? En el suelo existe un cierto contenido de agua. Si el material de la pared es, por ejemplo, un ladrillo poroso, los poros de ese ladrillo están interconectados entre sí y generan el equivalente a estos capilares. Según el diámetro promedio de esos poros, se observa en este caso que esta altura a la que subió el agua del terreno natural llega aproximadamente a esta altura en promedio. ¿Cómo se evita esta patología? Generando en los muros capas aisladoras. La capa aisladora en este caso está marcado en negro. Fijémonos que forma como un perímetro cerrado. En general en el exterior se mantiene esta capa impermeable para evitar, como decíamos, el ingreso del agua, por ejemplo, de lluvia. A veces se suele continuar por debajo del piso, pero para evitar este ascenso en el muro por este efecto de la capilaridad, se construye entonces este perímetro cerrado. Repasamos entonces los parámetros importantes que vimos: presión, densidad, tensión superficial.